Esto pasó hace un mes. Yo era Claudia, una enfermera de pediatría de 34 años. Estaba en el hospital cuidando a mi pequeño hijo, Lucas, que había estado enfermo durante días. Pasaba largas horas allí, tratando de ser la mejor madre posible. El hospital era viejo, con pasillos que parecían laberintos. Nunca pensé que pasaría algo extraño en ese lugar. La segunda noche, mientras me quedaba a su lado, noté que el monitor mostraba lecturas raras. Los números subían y bajaban sin ninguna razón lógica. Miré confundida, revisé el equipo, pero algo no estaba bien. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía qué pensar, pero no podía sacudirme esa sensación. Siempre había creído que los hospitales eran lugares seguros, pero algo me decía que había más. Con el paso de los días, empecé a hablar con otras madres. Una mujer me contó sobre un juguete que se movió solo en la habitación de su hija. Otra mencionó unos susurros en los pasillos vacíos. Mientras escuchaba, me preguntaba si era mi mente, abrumada por el estrés. Pero no podía ignorar la extraña atmósfera que se sentía en el aire. Una tarde, tomé un descanso en la sala de estar. De repente, vi una sombra pasar rápidamente. Me levanté y la seguí, pero no había nadie. Mi corazón latía rápido. Esa sensación de frío regresó. Me di cuenta de que no era la primera vez que sentía eso. Era como si el hospital tuviera su propia vida, una que se alimentaba de nuestras emociones. Lucas continuaba con su tratamiento. Intentaba no mostrar mi preocupación. Pero seguía pensando en el oscuro pasado del hospital. Cada rincón parecía estar cargado de historias. Una noche, escuché un llanto suave. Miré a Lucas, dormido y tranquilo, pero la voz seguía ahí. ¿Por qué no me ayudas?, decía. Mis manos temblaban. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Comencé a preguntarme si lo que sentía era real o solo producto de mi imaginación. Ya no sabía si la ansiedad del momento me estaba tomando el control. Una noche, la voz volvió a hablarme. ¿Por qué no me ayudas?, sentí que me helaba la sangre. Miré a Lucas, que seguía dormido. Todo era tan confuso. El hospital era un lugar lleno de recuerdos dolorosos, y ahora parecía que esos recuerdos estaban vivos. No podía dormir. Las sombras parecían moverse en las esquinas, y los murmullos eran más fuertes. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué hacer. La atmósfera se volvió opresiva y sentí que cada vez más algo me observaba. Mientras intentaba encontrar respuestas, sentí que la sombra aquella se acercaba de nuevo. La voz susurró, «Ayúdame». Miré hacia el pasillo, pero no había nada. Mi instinto me decía que el hospital guardaba secretos, secretos que debían ser revelados. Pero, ¿a quién iba a contárselo? La incertidumbre y el miedo me acompañaron en cada paso. Capítulo 2. Me desperté de un sueño inquieto cuando escuché un golpe en la puerta. Me froté los ojos y miré a Lucas, que seguía dormido. El sonido se repitió. Esta vez, algo en mi interior me decía que debía comprobarlo. Con paso tembloroso, me acerqué a la puerta y la abrí lentamente. No había nadie. Solo un pasillo vacío que parecía interminable. Sentí un frío gélido recorrerme. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que había causado el ruido. Todo estaba en silencio, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, decidí ir a la sala de espera, donde las madres se reunían para compartir experiencias. Allí estaba Rosa, una madre que había estado allí durante semanas. Me senté junto a ella, intentando parecer tranquila. ¿Te ha pasado algo extraño aquí?, le pregunté, recordando las historias que había escuchado. Rosa me miró de reojo. El otro día, pensé que estaba viendo a mi hija. La llamé, pero no era ella. Era una sombra. Se acercó y me dijo, «No me dejes. Ayúdame». Me asusté mucho, confesó, bajando la voz. Mi corazón aceleró. Era posible que no solo yo estuviera sintiendo eso. ¿Crees que es real?, pregunté, sintiendo que mis dudas volvían a surgir. Ella me miró con preocupación. No lo sé, pero hay algo en este lugar. Las enfermeras hablan sobre cosas que pasan, cosas que no deberían estar aquí. Historias de otros pacientes que nunca se fueron. Mis pensamientos comenzaron a girar. ¿A quién se refería? ¿Pudieran esas historias estar conectadas con lo que yo estaba sintiendo? Esa noche decidí aventurarme. Cuando Lucas quedó dormido, salí de la habitación con la idea de explorar el hospital. El aire era frío y pesado. Caminé por los pasillos,
intentando ignorar los ecos de mis pasos. La luz parpadeante de los tubos fluorescentes daba un ambiente aún más inquietante. Al llegar a un ala que nunca había visto, noté que la puerta de una habitación estaba entreabierta. Me acerqué y escuché un susurro. ¿Por qué no me ayudas?, resonó en el aire. La voz era más fuerte ahora, y algo en mi interior me empujó a entrar. La habitación estaba vacía, pero las paredes parecían contar historias. En una esquina, había un viejo juguete, un osito desgastado, que miraba hacia mí. De repente, sentí un escalofrío. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y una sombra se proyectó rápidamente en la pared, como si alguien estuviera corriendo detrás de mí. Salí de la habitación corriendo, el corazón desbocado. No quería mirar atrás, pero la voz me seguía, clara y angustiosa. «Ayúdame». No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Decidí que al día siguiente hablaría con el jefe de enfermería. Debía saber si había alguna conexión entre los murmullos, las sombras y lo que yo había experimentado. Estaba aterrada, pero más que eso, sentía que no podía ignorarlo. Algo me decía que esto era solo el comienzo. Esa noche, mientras intentaba dormir, una preocupación me invadió. ¿Y si la voz era real? ¿Qué había sucedido en este hospital? Sin respuestas claras, el miedo creció en mí, formando un nudo que solo se aflojaría cuando descubriera la verdad. Pero, ¿qué precio tendría esa búsqueda? Capítulo 3. Al amanecer, el cielo se tornó gris, como si el clima compartiera mis temores. Me vestí rápidamente y me dirigí hacia la sala de enfermería. Sentía que cada paso que daba me acercaba a una verdad aterradora, pero también a respuestas que necesitaba con urgencia. Cuando llegué, el jefe de enfermería, una mujer de cabello canoso y mirada firme, estaba revisando unos expedientes. La llamé y, al instante, noté que sus ojos se ampliaron con sorpresa. «¿Qué necesitas, querida?», me preguntó con una voz que intentaba ser reconfortante. «Quisiera hablar sobre algunas cosas que he escuchado, sobre el hospital», dije, sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba. Tenía miedo de que al nombrar mis inquietudes, confirmara mis peores sospechas. Ella me miró con seriedad. «No siempre es fácil, pero claro, cuéntame». Tomé aire y le relaté mis experiencias, los susurros, la sombra, la voz que pedía ayuda. Cada palabra que decía parecía hacer eco en la habitación, y la expresión de la enfermera se volvió sombría. «Esas historias», comenzó, dudando. «Hay cosas que no todos se atreven a contar. Este hospital tiene su historia llena de pérdidas y despedidas. Hay pacientes que nunca se fueron realmente. A veces, sus almas quedan atrapadas aquí, buscando algo o alguien», afirmó con una gravedad que me hizo temblar. «¿Pero qué significa eso?», pregunté, incapaz de comprender completamente. «Significa que algunas almas están en pena. Muchas de estas madres han perdido a sus hijos aquí. Se quedan con el deseo de haber hecho más por ellos», explicó, casi en un susurro. Su mirada se desvió hacia un rincón, distante. Mis pensamientos se agolpaban. Era posible que las sombras que había visto fueran las almas de esas madres. Me sentía abrumada, pero algo en mí también se encendió. «¿Hay algo que se puede hacer?», pregunté. La enfermera se quedó en silencio, como si estuviera considerando mis palabras. «Algunas encuentran la paz al liberar a sus seres queridos, pero eso a veces implica un sacrificio», respondió, su tono cargado de experiencia. «¿Un sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio?», insistí, mi voz temblando. «Lo que piden algunas veces no es físico, sino emocional. Ellas quieren ser escuchadas, recordadas. Pero es difícil. Las sombras buscan conexión, y el miedo puede intensificar su búsqueda». Salí de la sala con más preguntas que respuestas. Si esas voces eran de madres, eso significaba que podían ser peligrosas. Pero también sabía que necesitaba entender más. Aquello iba más allá de mí. Decidí regresar a la sala de espera. Había un grupo de madres en la esquina y, aunque temía lo que pudiera compartir, sentía que debía hacerlo. Necesitaba saber si alguien más había escuchado las voces o visto las sombras. Al acercarme, la conversación se detuvo y todas las miradas se centraron en mí. Un aire tenso se formó entre nosotras. ¿Alguna de ustedes ha sentido o escuchado algo extraño en este lugar?, pregunté con una mezcla de nerviosismo y determinación. Una madre pálida, de cabello desordenado, fue la primera en hablar. «He visto a mi hija aquí, pero no es ella. Es algo más». Su voz temblaba mientras hablaba. El eco de su confesión resonó en mí, como si abriera una puerta a lo desconocido. De alguna manera,
me sentía conectada a esas historias, igualmente atrapada en una búsqueda que no entendía del todo. Entonces, la situación cambió de manera repentina. Una luz comenzó a parpadear por encima de nosotras, y un grito desgarrador atravesó el aire. «No me dejes, ayúdame», resonó en nuestras almas. El ambiente se volvió denso y frío, y todas intercambiamos miradas nerviosas. Estábamos realmente solas. La sombra que había visto en el pasillo regresaba, y esta vez, no estaba dispuesta a dejarnos ir. «No», grité, con la intención de salir corriendo, pero cada palabra parecía encadenarme a ese lugar. Detrás de mí, la voz, la misma que me había atormentado, se volvió más fuerte y ansiosa. Aquella búsqueda apenas comenzaba, y yo estaba atrapada en medio de una historia que no podía ignorar. Capítulo 4. El grito se desvaneció en el aire, pero la sombra permanecía, y mi corazón latía con fuerza. Miré a las madres a mi alrededor, sus rostros reflejaban el mismo miedo que sentía en lo profundo de mi ser. La sala de espera, normalmente un lugar de esperanza, se había convertido en un altar de angustia. ¿Escucharon eso?, pregunté, tratando de encontrar alguna respuesta en sus miradas. Nadie respondió. Sus ojos estaban fijos en una esquina oscura, donde la sombra parecía cobrar vida. «Tenemos que salir de aquí», exclamó otra madre. Se puso de pie y, al hacerlo, la luz parpadeante se apagó por completo, sumiéndonos en una oscuridad casi palpable. Los murmullos comenzaron a alzarse, pero fue la voz nuevamente, esta vez más cercana, más intensa. «Ayúdame, por favor». El pánico se apoderó de mí. Me di la vuelta, buscando la salida, pero la habitación parecía cambiar, aunque mis pasos se sentían pesados, como si el suelo estuviera tratando de retenerme. «No podemos irnos, debemos escuchar», dije, sin saber por qué esas palabras salieron de mi boca. Algo dentro de mí sabía que esas madres necesitaban ser escuchadas. «¿Escuchar qué?», respondió la madre que primero habló, sus ojos dilatados de temor. «Lo que quieren es llevarnos con ellas». «No, no lo sé», pero mi voz se quebró. «Tal vez simplemente necesitan que sepamos que están aquí». Fue entonces cuando sentí un roce helado en mi espalda. Me giré bruscamente, y ahí estaba, la sombra, una figura etérea y desgastada que parecía tener forma humana, pero su rostro estaba borroso, como una imagen congelada. «¿Por qué no me dejas ir?», murmuró con voz apagada pero clara, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Todos dieron un paso atrás, algunas gritaron. El terror inmediato era palpable. Tomé un respiro hondo e intenté hablar de nuevo. «¿Qué necesitas?», pregunté, dándome cuenta de que nuestras vidas se estaban entrelazando en un momento decisivo. «¿Qué temas eres capaz de decirnos?». La sombra se detuvo por un instante y parecía inclinarse hacia mí, como si pensara en el significado de mis palabras. «Encuéntrame, suéltame», dijo con urgencia. Su voz, aunque temblorosa, tenía un anhelo que traspasaba el miedo que sentía. «Una madre, con voz temblorosa», comentó, «ella quiere que sepamos algo sobre sus hijos». «Pero no sé». Con cada palabra, la atmósfera se tornaba más densa. Era un tira y afloja de sentimientos, compasión y miedo, esperanza y desesperación. Tal vez solo quieren recordar», dije, intentando encontrar algo de valor. «Recordar quiénes eran, antes de irse». Silencio. La sombra parecía flotar entre nosotras, buscando respuestas, buscando conexión, reconstruyendo fragmentos de su antiguo ser. Un sentimiento abrumador me hizo comprender que no éramos las únicas atrapadas en el hospital. La pérdida nos unía. De repente, la puerta de la sala de espera se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de luz. Dos enfermeras, que parecían no haber notado nada raro, entraron en la habitación. «¿Está todo bien aquí?», preguntaron, luciendo profesionales como siempre. Las sombras retrocedieron. En un abrir y cerrar de ojos, lo vivido pareció desvanecerse, como un mal sueño a la luz del día. Pero estaba segura de que no había sido una ilusión. La conexión quedaba flotando en el aire. Una de las madres murmuró, «No podemos ignorarlo, no podemos dejarlo así». Tan pronto como esas palabras salieron, comprendí que la búsqueda apenas comenzaba. Y mientras el miedo comenzaba a disiparse, una nueva inquietud se afianzaba en mi mente. ¿Qué pasaría si nos atreviéramos a descubrir la verdad detrás de los misterios del hospital? Las enfermeras salieron, dejándonos a solas nuevamente, y un profundo silencio llenó el espacio. Poco a poco, sondeé la mirada de las demás, dispuestas a enfrentar lo desconocido. Encontré en sus ojos una determinación compartida, pero también la misma inquietud que me invadía.
Antes de que pudiera plantear la próxima pregunta, el aire a nuestro alrededor cambió. «Están aquí», susurró una voz, esta vez no era la de la sombra. La respuesta apenas empezaba a revelarse, y sabía que la oscuridad había comenzado a extenderse nuevamente. ¿Qué nos esperaba en la siguiente esquina de esta historia? Capítulo 5. ¿Quién está aquí?, pregunté, mirando a mi alrededor. La voz parecía haber emergido de la pared misma, resonando en el aire denso. Las demás madres no dijeron nada, sus ojos, ahora más abiertos que nunca, buscaban respuestas en cada rincón. Escuchen, insistí en un susurro casi imperceptible. Tal vez no nos han dejado en paz porque quieren hablarnos otra vez. Un temblor corrió por mis manos, pero las palabras ya estaban fuera. Una madre a mi lado se apretó los brazos, como si su cuerpo pudiera protegerla del miedo que flotaba en la habitación. ¿Hablar con quién? Con fantasmas. Su escepticismo era palpable, pero en el fondo sabía que todas sentíamos algo. En ese momento, el aire se volvió más frío, una brisa gélida que llevó un escalofrío hasta mis huesos. La sombra regresó, más definida, llenando el espacio con su presencia perturbadora. No estoy sola, dijo, voz firme. Ellas no están solas. Miré a la madre que había propuesto que las escucháramos. Intentan comunicarse con nosotros. Tal vez sus historias necesitan un final. ¿Qué estás diciendo?, preguntó otra madre, su voz quebrada. ¿Acaso crees que podemos ayudarles? Sentía que, de algún modo, la respuesta estaba al alcance. Pero, por un instante, no supe qué decir. Las historias de sus hijos son esas las que buscan recordar. La sombra tembló en la penumbra. Sí y no. Encuentra sus historias, y me soltarán. Su súplica resonó en mi interior como un eco persistente. ¿Cómo vamos a hacer eso?, preguntó una madre. No tenemos idea de a quién se refiere. Tal vez haya algo en este hospital, dije. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos buscar respuestas. Sin esperar más, me levanté. Las otras madres se asomaron entre sí, como con la esperanza de regresar a la normalidad. Pero no podían ignorar lo que había sucedido. Me miraron con incertidumbre, pero una chispa de decisión chisporroteaba en el aire. Comenzamos a caminar hacia la salida de la sala. Cada paso resonaba en el silencio y en mi mente, una intuición se alzaba, había algo más allí, algo que debía descubrirse. La emoción y el miedo escénico chocaban dentro de mí. Al llegar al pasillo, noté que a medida que nos alejamos de la sala de espera, el ambiente se intensificaba. Las luces titilaban otra vez, como si respondieran a una advertencia invisible. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó otra madre, su voz empezando a temblar con cada paso. Quizás deberíamos investigar la habitación de los pacientes, sugerí. Tal vez ahí podamos encontrar pistas. No podía darme el lujo de dudar ahora, la determinación comenzaba a tomar forma. Con cada paso, el susurro de la sombra seguía en mi mente. Encuéntrame, suéltame. Para mi sorpresa, esa frase era cada vez más clara. Los ecos de sus historias se convertían en nuestra misión. Al llegar a una puerta que llevaba a un pasillo poco iluminado, noté algo que me heló la sangre. La puerta tenía un pequeño cartel que decía área de restricción no ingresar. Ahí fue cuando lo vi. Un destello de luz apenas visible detrás de la puerta, como si algo, o alguien, nos estuviera esperando. Era el momento. Nos miramos, y, por un breve instante, el miedo dejó de ser paralizante. Avancé hacia la puerta, dispuesta a confrontar la oscuridad de una vez por todas. Seríamos capaces de desentrañar el misterio que nos envolvía. Respirando hondo, abrí la puerta de golpe. Capítulo 6. La puerta chirrió al abrirse, revelando un pasillo oscuro y estrecho. Las luces parpadeaban, enviando destellos inquietos que se reflejaban en las paredes frías. La brisa helada que había sentido antes se intensificó, como si un aliento gélido acudiera a recibirnos. Miré hacia atrás, buscando el apoyo de las otras madres, pero sus rostros estaban congelados en una mezcla de miedo y curiosidad. Debemos seguir, dije, intentando infundir valentía. Las luces a nuestro alrededor parecían murmurar, como si nos instaran a avanzar. Caminamos con cautela, cada paso un eco en la soledad del pasillo. La luz que había visto al comienzo provenía de una habitación al final, y, a medida que nos acercábamos, una sensación de opresión creció en mi pecho. Era como estar atrapada en un laberinto del que no podíamos escapar. La puerta al final del pasillo tenía un vidrio esmerilado, apenas transparente. Me acerqué y miré dentro, viendo lo que parecía ser una sala de almacenamiento. Pero no era solo eso.
En medio de cajas y equipos viejos, una figura difusa estaba de pie, sin moverse, con la cabeza ligeramente inclinada. ¿Lo ven? Balbuceé, señalando con el dedo tembloroso. Las demás madres se asomaron, algunas tapándose la boca, otras tomando aire rápidamente. ¿Qué es eso?, susurró una de ellas, con la voz entrecortada. No lo sé, respondí, sintiendo como el terror se enredaba en mi voz. La figura parecía etérea, como un holograma mal proyectado, pero aún así, una presencia poderosa emanaba de ella. La figura de repente se transformó, tomando la forma de una madre, con el rostro marcado por la angustia. Sus historias, las historias de nuestros hijos, dijo con un eco lejano. Debéis escucharlas. Me senté en el suelo, incapaz de sostenerme más. ¿Cómo?, pregunté a través de un nudo en la garganta. No sé cómo ayudar. Escuchad, dijo la figura mientras levantaba una mano, señalando hacia las cajas en la habitación. Todo está ahí. Todo lo que buscamos. Con un instante de decisión, otra madre se agachó junto a mí y tomó la mano que le ofrecí. No tenemos tiempo que perder. Vamos a ver qué hay. Nos acercamos a las cajas acumuladas. La habitación olía a polvo y olvido. Empecé a abrir una de las cajas y encontré documentos desgastados. Miren historias de los pacientes. Cada página estaba llena de nombres y fechas, pero al mirar más de cerca, comprendí que había notas manuscritas, relatos de lo que los niños habían pasado aquí. O no, susurré, y una de las madres rápidamente miró sobre mi hombro. ¿Son sus historias? De repente, la figura de la madre comenzó a desvanecerse, pero antes de irse, una última palabra resonó en el aire. Recuerden. La intensidad de su voz palpitaba, como si fuera un frágil eco de esperanza. El tiempo se acaba, murmuró una madre. Necesitamos estas historias, ahora. Mientras examinábamos los papeles, una de las hojas se deslizó de mis manos al suelo, revelando una imagen desgastada de un niño con ojos tristes. Al mirarla, comprendí que no era solo un niño. Era mi hijo. La sala se oscureció y la realidad pareció desvanecerse. No, no puede ser. Las demás madres gritaron, pero yo estaba atrapada. La historia no había hecho más que comenzar, y graves revelaciones se cernían sobre nosotros. ¿Qué secretos escondería el hospital? ¿Y qué pasaría si no podíamos desentrañarlos a tiempo? El temor llenó mi pecho. Tenía que actuar rápido, o todas quedaríamos atrapadas en esas historias. Capítulo 7. Un grito desgarrador rompió el silencio, y el sonido reverberó en mis oídos, como un eco de mi propio terror. Las otras madres se agacharon, arrojando papeles a un lado, temerosas. ¿Qué está pasando?, preguntó una con la voz temblorosa. La imagen de mi hijo se me antojaba más que un recuerdo. Era como si mirara a través de una ventana empañada, y una ola de angustia me golpeó. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué estaba aquí, rodeada de sombras y murmullos. Sin pensarlo, me agaché y recogí la imagen. Este es mi hijo, grité, sintiendo la urgencia en mi voz. Tenemos que encontrar su historia, su verdad. Las demás me miraron, sus ojos reflejaban un miedo profundo, pero también determinación. Las historias son la clave, dijo otra madre, recogiendo un puñado de papeles arrugados. Si tenemos acceso a sus experiencias, tal vez podamos sacarlos de aquí. Pero ¿cómo lo hacemos?, interrumpí. La figura de la madre se había desvanecido, pero su eco todavía resonaba. Sentí que el tiempo se iba, como un reloj de arena volcando lentamente sus granos. Las cajas estaban llenas de documentos. Miren esto, señaló una madre, abriendo un archivo desgastado. Había una lista de tratamientos, nombres de niños que pasaron por aquí. Cada uno de ellos tiene una historia, algo que nos puede ayudar. Con manos temblorosas, empecé a leer en voz alta. Enfermedad misteriosa, tratamiento sin resultados, ¿qué significa todo esto?, murmuré, la confusión creciente. Cada nombre llevado por la tristeza. Mira, exclamó una madre, sosteniendo un informe. Aquí dice que había un experimento. Algo relacionado con la mente de los niños. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Experimentos? ¿Qué tipo de experimentos? El horror empezaba a entrelazarse con la curiosidad. Tenía que entender qué se había hecho en ese lugar. Mientras inspeccionábamos los documentos, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Una puerta se cerró de golpe. Un viento helado recorrió la sala, y la sensación de opresión creció de inmediato. ¿Escucharon eso?, pregunté, mi voz apenas un susurro.
Las madres se miraron entre sí, inseguras. Salgan. Rápido. Grité, empezando a empacar los documentos que pudimos recoger, pero el nerviosismo frenó nuestros movimientos. Un crujido resonó más cerca. No estamos solas, dijo una madre, su voz temblando. Nos están observando. Mi corazón latía con fuerza. Dibujé un plan en mi mente, aunque era una locura. Tenemos que enfrentarlo. No podemos dejar que nos atrapen aquí. Miramos hacia la puerta por donde había salido la figura. La oscuridad pareció ampliarse, pulsando con energía. Por allí, dije, apuntando hacia una salida que parecía iluminada, al final del pasillo. Si encontramos la salida, tal vez podamos liberarnos. Las demás madres asintieron. Con un pacto silencioso, nos dirigimos hacia la luz. Pero mientras corríamos, una sombra se proyectó en el pasillo, un rostro familiar, uno que yo había perdido. No, exclamé, mis pasos se detuvieron. Era mi hijo, irreal y etéreo, como la figura que habíamos visto antes. No, grité y me lancé hacia él, pero la sombra se desvaneció, dejándome con un vacío dentro. Vamos, me instaron, pero el tiempo se me escapaba. Las historias, los secretos y el horror eran solo el comienzo. La adrenalina me impulsó a seguir corriendo. Sin embargo, mientras avanzábamos, comprendí que enfrentar el pasado podría ser nuestro único camino hacia el futuro. La lucha apenas había comenzado, pero estaba lista para descubrir lo que realmente sucedía en aquel hospital. La salida aún estaba lejos, y el ruido en la oscuridad parecía acercarse cada vez más. No podía darme el lujo de mirar atrás. Capítulo 8. Corrimos, el eco de nuestros pasos resonando en el pasillo vacío. La luz al final parecía brillar más intensamente, pero la sombra de mi hijo seguía atrapada en mi mente, interrumpiendo mi concentración. A cada paso, la imagen de su pequeño rostro se apoderaba de mí, y luchaba por dejarla atrás. Rápido, no te detengas, susurró una de las madres, empujando mi hombro suavemente. La urgencia en su voz me sacó de mi trance. Miré hacia adelante y vi que las puertas se apresuraban a cerrarse. Cada vez más ruido llegaba desde la oscuridad detrás de nosotros, un murmullo que se convertía en gritos que parecían burlarse de nuestro miedo. ¿Qué hacemos si no encontramos la salida?, preguntó otra madre, con voz temblorosa. Los ojos de todas nosotras brillaban con la misma mezcla de pánico y determinación. Si encontramos más historias, tal vez recordemos lo que sucedió, contesté, recordando las páginas que habíamos dejado atrás. Ese experimento. Puede que haya respuestas en los documentos que encontramos. Sin pensarlo, me detuve. Voy a buscar lo que pueda, dije. Las demás se miraron, dudosas, pero asintieron. La determinación nos unía, y decidí que no podía dejar que mis recuerdos se quedaran en la oscuridad. Me di la vuelta, corriendo de regreso a donde habíamos estado. La atmósfera se tornó pesada, como si los muros estuvieran respirando. En un rincón, vi el montón de papeles esparcidos. Los recogí, con manos temblorosas, mientras el sonido de pasos resonaba más cerca. Los rayos de luz comenzaron a titilar, haciendo que el ambiente se tornara aún más aterrador. ¿Qué sucedió aquí?, leí en voz alta, el miedo incrementando a medida que las palabras revelaban secretos oscuros. Había notas sobre manipulación psicológica, experimentos para mejorar el comportamiento de los niños. Sentí que el estómago se encogía. No puedo creer que esto haya pasado. ¿Tienes algo?, me preguntó una madre, acercándose con ansias. Esto es sobre un niño, llamado David. Estaba aquí, en este hospital. Sus padres notificaron cambios extraños en su comportamiento tras el tratamiento. Cambios que asustaron a su familia, expliqué. Fueron a la policía, pero no encontraron nada. Mi voz se apagó mientras recordaba lo que había leído. ¿Y si David aún está aquí?, dijo la madre. Debemos encontrarlo y liberar a otros como él. No podemos perder más tiempo, respondí, sintiendo el pánico elevándose en mi pecho. Justo entonces, otro crujido resonó, y un grupo de sombras apareció al final del pasillo. ¡Corran!, grité. Las madres siguieron mis pasos, pero sabía que la salida estaba cada vez más lejos. Alcé la vista de mis papeles solo para ver esas figuras acercándose rápidamente. Debemos salir, por favor. Corremos hacia la luz, pero la sombra de mi hijo seguía presente, como un remordimiento que me perseguía. Mientras nos acercábamos, el pasillo parecía transformarse, los muros comenzaban a moverse, y la luz se desvanecía rápidamente. ¿Qué está pasando aquí?, una madre se detuvo, mirando al pasillo en confusión.
De repente, el grupo de sombras pareció dividirse, dejando un camino despejado hacia una puerta entreabierta. «Esa es nuestra salida», grité, pero mientras corríamos, una de las sombras se deslizó de la oscuridad, tomando forma humana. Era alguien que conocía, alguien que nunca esperé ver. «Mamá», gritó una voz familiar. Miré con horror. Tenía que decidir, seguir adelante o enfrentar la verdad que había estado eludiendo. Las sombras se estaban acercando, y el tiempo se me escapó. Solté los documentos y corrí hacia su voz. «No te vayas», supliqué. Era el momento de dejar de huir y afrontar lo que estaba perdido. Las tres historias que encontré fusionaban el pasado con el presente. Mientras me adentraba en la luz, supe que no podía dejar que se desvanecieran. Capítulo 9. Al correr hacia la voz, el mundo se desvaneció a mi alrededor. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «Mamá», repetía, y esa palabra resonaba en mi corazón. Me sentía arrastrada por un tumulto de emociones que apenas podía manejar. «David, soy yo», grité, extendiendo los brazos. A medida que me acercaba, el contorno de su figura se hizo más claro. Su rostro era el de un niño, pero en sus ojos había algo que no podía definir, un vacío, un miedo. Las sombras continuaban sumándose a nuestro alrededor. Sentí que el frío de la habitación se apoderaba de mí, como si cada paso que daba hacia él se volviera más pesado. «¿Dónde has estado?», le pregunté. El eco de mi voz parecía burlarse de mí, como si alguna fuerza oscura estuviera tratando de separarnos. La respuesta nunca llegó. Antes de que pudiera alcanzarlo, algo en la atmósfera cambió. El murmullo de las sombras se convirtió en un grito sordo, un clamor que parecía querer devorarnos. «Sigue corriendo», gritó una de las otras madres que nos seguía. «No te detengas». Pero era difícil. Mis instintos me decían que debía quedarme, que debía salvarlo. «David, ven aquí, por favor», suplicaba, sintiendo que mi corazón se rompía. Durante años había vivido con el remordimiento de su pérdida, y ahora que estaba frente a mí, ¿cómo podría dejarlo escapar otra vez? Él retrocedió un paso, como si tuviera miedo de acercarse más. «No puedo quedarme aquí», dijo, su voz suave y temblorosa. «No puedo, mamá. Ellos no me dejan ir». «¿Quiénes son ellos?», pregunté, intentando comprender. Las lágrimas me nublaban la vista mientras la desesperación crecía en mí. Pero él solo agitó la cabeza, como si no pudiera hablar más. En ese momento, las sombras se extendieron. Ya no eran figuras vagas, ahora se convertían en rostros distorsionados que se burlaban de nosotros. «Mamá», gritó nuevamente, y un impulso de definitiva urgencia me atravesó. La puerta entreabierta se convirtió en un imán. Miré hacia atrás rápidamente, las madres estaban a solo unos pasos de mí, pero la sombra de David se alzaba, oscilando entre el deseo de unirse a mí y la inercia de su confinamiento. Sin pensar, me lancé hacia él. «David, por favor, ven», grité. Mi mano tocó su brazo, y en ese instante, sentí una conexión. Era como si las memorias de nuestra vida juntos inundaran mi mente, sus risas, sus pasos tambaleantes, los buenos días. Pero, como si la conexión fuera un hilo frágil, las sombras comenzaron a tirar de él hacia atrás. «No puedo quedarme, viene», murmuró, su voz perdiéndose en el aire. «No. No puedes dejarme otra vez». Sentí que el pánico brotaba de mis entrañas. Mis dedos estaban ya enredados en su sudadera, y aunque cada parte de mí quería aferrarse, sabía que dejarlo ir podría ser la única opción para salvarlo y salir. De repente, la habitación resonó con un estruendo. Sentí como el suelo temblaba, y el aire se tornó en un torbellino. «¿Corramos?», gritó una madre. Con un último vistazo desesperado, me separé de su abrazo. Fue como si romper la conexión fuera una agonía. Mientras giraba y corría hacia la puerta, vi como una sombra envolvía a David. «No, por favor, no te lo lleven». Pero mantenerme firme era lo único que podría liberarlo. «Toma mi mano», le grité. De alguna manera, sentía que si ambos caminábamos hacia la luz, podríamos salir juntos. Logré alcanzar la puerta y, con todas mis fuerzas, tiré hacia ella, cuarto adentro, mientras las sombras intentaban consumirnos. Pero el momento se tornó extraño. Una luz brillante emergió del umbral, amplificando las voces y los gritos que nos rodeaban. «No puedo hacerlo solo», escuché que David decía, y eso me dio fuerzas. Con un último empujón, salí a la luz, solo para mirar atrás una vez más.
Pero cuando lo hice, la sombra se había llevado a David. Mi vida se fracturó en un instante, y el silencio sobrevino. No sabía si debía seguir luchando o quedarme a esperar, pero sabía que si regresaba, quizás podría encontrar otra forma. El pánico invadió mi mente. ¿Y ahora qué? Me pregunté mientras un nuevo eco de risas distorsionadas llenaba el aire. Tenía que averiguarlo. Tenía que encontrar la verdad. Capítulo final. Desperté en la misma sala de espera, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Todo parecía un sueño, pero la sensación de horror y angustia era demasiado real. Las madres estaban de pie alrededor de mí, sus rostros llenos de preocupación. ¿Estás bien, Claudia?, me preguntó Rosa, su voz suave como una caricia. No, no estoy bien, respondí, sintiendo el peso del futuro incierto sobre mis hombros. No lo encontré. David. La palabra se ahogó en mi garganta. ¿Había sido un sueño o había realmente cruzado hacia ese mundo oscuro? Cada detalle de aquella noche resonaba en mi mente. Las sombras, los susurros, el temor de no poder volver a ver a mi hijo. Mira. Interrumpió otra madre, señalando justo lo que había estado mirando. Al fondo, donde antes había una pared opaca, ahora se vislumbraba una puerta entreabierta, emanando una luz tenue pero cálida. Sin pensarlo 2 veces, se me erizaron los vellos. ¿Qué había al otro lado? Podría ser una salida, o un nuevo laberinto de sombras. Debemos ir, sugirió otra madre, el miedo dándole profundidad a sus ojos. Nos miramos, comprendiendo que el tiempo nos apremiaba. Pero, ¿era esto una buena idea? Una parte de mí deseaba escapar y nunca mirar atrás. La otra quería adentrarse en esa luz, recordar, y quizás descubrir, una conexión que nos permitiría cerrar ciclos que se habían quedado abiertos. Avancé hacia la puerta, con las madres a mi lado. Cada paso resonaba en el aire, como si volviéramos a estar en un pasillo familiar. Al llegar al umbral, una sensación de déjà vu me envolvió. Miré hacia atrás y vi las sombras inscritas en la pared, grabadas por las historias de los que habían estado aquí antes. Eran ecos, figuras etéreas que nos instaban a no olvidar su dolor. La voz de David retumbaba en mi mente: encuéntrame. Con un último respiro, crucé el umbral de luz. Una calidez envolvente me recorrió. Me encontré en un espacio vasto y brillante, como si estuviera en un lago sereno. Mis sentidos parecían dispararse. Podía escuchar risas lejanas, pero también llantos apagados. Al mirar, vi figuras de niños corriendo. Eran como sombras, pero iluminadas, felices, como si finalmente hubieran encontrado paz. En el centro, vi a mi hijo, David. Su rostro iluminado reflejaba una alegría que pensaba había perdido para siempre. Mis pies estaban como anclados al suelo, pero el corazón se sentía ligero. «Mamá», gritó. Deseé correr hacia él, pero me di cuenta de algo profundo: él estaba en otro lugar, uno que aún no podía compartir conmigo. «David, ven aquí, por favor», le grité, pero su risa se mezcló en el aire, y las sombras comenzaron a disiparse detrás de él, como si se alejaran al escucharlo. Una fuerza interior me empujaba a seguir, pero el paso hacia él parecía más difícil que nunca. Un sentimiento de desgarradora tristeza llenó mi pecho, su ausencia era un recordatorio constante. Pero también entendí que había una diferencia: quizás el verdadero amor significaba dejarlo ser libre. El aire se espesó de nuevo. Las risas se hicieron eco lejanos, como un susurro de esperanza escapando entre los dedos. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, un último grito interno resonó en mi mente: «Mamá, suéltame». Y así, comprendí. Las historias no eran solo suyas, también eran nuestras. Gente que había dejado su huella y había luchado por ser recordada. La búsqueda de respuestas fue solo el principio. Tenía que regresar, no solo para mí, sino para todos los que sufrían en este lugar. Miré una vez más a David, y aunque el dolor seguía presente, cogí aliento y retrocedí hacia la puerta. El espacio se oscureció de pronto, pero el eco de sus risas aún resonaba en mi corazón. Cuando finalmente di un paso atrás, lo supe: la luz siempre estaría esperando para guiarnos, y aunque la búsqueda no había terminado, no era el final. La oscuridad seguía siendo parte de nosotros, dejándonos lecciones sin resolver. Pero al volver, también traía consigo la esperanza de un nuevo comienzo. Al salir, el pasillo estaba lleno de madres, y aunque el temor persistía y las respuestas seguían eludiéndonos, había algo más: una promesa de no dejar que el silencio dominara. Nos reunimos en un círculo, decididas a luchar juntas y enfrentar las sombras. Afuera, el sol comenzaba a salir, iluminar el camino por venir,
y a pesar de las preguntas sin respuesta, al menos yo sabía que había aprendido a no tener miedo de buscar lo que realmente importa.